En esta presentación vamos a tratar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la clase anterior nosotros habíamos tratado el movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica básica era un objeto que se mueve sobre una línea recta y en donde la velocidad es constante tanto en dirección como en magnitud. En este caso nos referimos a un objeto que otra vez se mueve en una línea recta, pero con una aceleración distinta de cero. Específicamente, un objeto se encuentra con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado siempre que se mueva sobre una línea recta y su velocidad cambia cantidades iguales en tiempos iguales, lo que quiere decir que su aceleración es constante, tanto en magnitud como en dirección. Las expresiones o fórmulas que nos permiten determinar valores en este movimiento son las que se ven en la pantalla. Se puede apreciar la gran diferencia que existe entre las expresiones que teníamos para el movimiento rectilíneo uniforme, en donde teníamos tres expresiones básicas que nos permitían resolver cualquier situación. En este caso tenemos otras expresiones un poquito más complejas. La expresión 1 y 2 son en esencia equivalentes. La diferencia está en que el tiempo inicial que está considerado en la expresión número 1, pues se considera con un valor 0 para la expresión número 2. Pero en esencia son las mismas fórmulas. Tenemos en la expresión número 3 la velocidad final en función de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. De manera que si tengo esos tres datos, velocidad inicial, aceleración y tiempo, pues puedo encontrar entonces la velocidad final. Asimismo, la velocidad final puede encontrarse si no tengo el tiempo utilizando la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. La distancia se puede expresar en función de la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Y finalmente la distancia podemos encontrarla pues si tenemos la velocidad inicial, la final y el tiempo. Estas expresiones se pueden combinar. Muchas veces al resolver un problema de este tipo, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puede ocurrir que tengamos más de un camino para resolverlo. Podemos utilizar una expresión o la otra. Lo importante es que tengamos los datos suficientes para sustituir en la expresión. Y normalmente conseguimos la misma respuesta. Es decir, no importa la fórmula que utilice, si tengo los datos apropiados, pues voy a conseguir la misma respuesta. Un camino a veces será un poquito más largo que el otro, pero se consigue la misma solución. Vamos a ver cómo se utiliza esa primera expresión para calcular aceleración mediante algunos ejemplos. En la gráfica se muestra la velocidad en función del tiempo de un móvil. Fíjense que en el eje horizontal tenemos el tiempo medido en segundos. En el eje vertical tenemos velocidad medida en metros por segundo. Nosotros queremos determinar la aceleración de ese objeto en el tramo que va desde 0 a 15 segundos, luego de 15 a 20 segundos, luego de 20 a 30 segundos y finalmente de 30 a 40 segundos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el primer tramo o primer intervalo, desde 0 a 15 segundos, vemos que el tiempo entonces varía desde 0 hasta 15. O sea, tiempo inicial es 0, tiempo final es 15. Como aquí debajo debemos colocar tiempo final menos inicial, escribimos 15 menos 0. Las velocidades, la velocidad final en este caso es 30, la velocidad inicial es 0. Recordemos que la velocidad la medimos en el eje vertical. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 30. De manera que arriba tengo 30 menos 0. Si nosotros hacemos esas restas, tanto arriba como abajo, nos da 30 sobre 15, que al dividir nos da 2 metros por segundo cuadrado. Recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo cuadrados en el sistema internacional. Ahí tenemos entonces la aceleración en el primer tramo. Vamos a ver la aceleración en el intervalo que va desde 15 a 20 segundos. En ese caso, tenemos un tiempo inicial de 15 y un tiempo final de 20. De manera que aquí ponemos 20 menos 15, tiempo final menos tiempo inicial. Las velocidades serían velocidad final 30, velocidad inicial 30 también. De manera que al restar arriba tengo 0, abajo tengo 5 y al dividir tengo 0.
Eso significa que la velocidad en el tramo que está comprendido entre 15 y 20 segundos, la velocidad es constante y eso significa que la aceleración es cero. Vamos al tramo entre 20 y 30 segundos. En ese caso, tenemos tiempo inicial 20, tiempo final 30. O sea, de manera que tenemos 30 menos 20 debajo. En las velocidades tenemos velocidad final 60, velocidad inicial 30, de manera que tenemos 60 menos 30. Si restamos tanto arriba como abajo, tenemos 30 sobre 10, lo que equivale a 3 metros por segundo cuadrados. Nos faltaría la aceleración en el último tramo. En ese caso, pues tenemos tiempo final 40, tiempo inicial 30. De manera que abajo sería 40 menos 30. Luego tenemos velocidad final 0, la medimos aquí, y la velocidad inicial 60. Si restamos arriba y abajo, tenemos menos 60 sobre 10, lo cual equivale a menos 6 metros por segundo cuadrado. Tenemos entonces la aceleración en cada uno de los tramos. Otra información que nosotros podemos obtener a partir de esa gráfica es el desplazamiento total del objeto, considerando el hecho de que cuando se tiene una gráfica velocidad en función de tiempo, el desplazamiento está dado por el área encerrada por el gráfico. De manera que si nosotros encontramos el área de esta figura, estaríamos hallando el desplazamiento total del objeto. Para esos fines, para hallar esa área, fíjense que es una figura compuesta. La manera más fácil de hallar esa área es subdividir la región en subregiones que sean más fáciles de calcular. Por ejemplo, podemos tener un triángulo acá, calculamos el área de este triángulo. Tenemos aquí un rectángulo, así que calculamos el área del rectángulo. Un trapecio y otro triángulo. Así que vamos a subdividir esa área total en 4 subregiones y cada una nos va a aportar una parte del desplazamiento. En el primer tramo, desde 0 hasta 15 segundos, este triángulo tiene como área base por altura entre 2. Recordamos que esa es la fórmula del área para un triángulo. Si nosotros sustituimos esos datos, tomando en cuenta que la base es 15, de 0 a 15, la altura es 30, la medimos aquí, 30. Entonces, base por altura entre 2. Si calculamos 15 por 30 y dividimos entre 2, pues tenemos 225 metros. Ese sería el desplazamiento en el tramo desde 0 a 15 segundos. Busquemos entonces ahora el desplazamiento en el tramo de 15 a 20 segundos. En ese caso, es un rectángulo. La fórmula para el área de un rectángulo es base por altura. De manera que el desplazamiento sería la base, 15 y aquí 20. La distancia serían 5 unidades. La altura es 30, por eso tenemos 5 por 30. Si multiplicamos esos datos, pues tenemos 150 metros en el segundo tramo. La tercera subregión, se puede ver que esa figura geométrica que se forma ahí es un trapecio. La fórmula para el área en el caso del trapecio es sumar la base menor con la base mayor, multiplicar esa suma por la altura y dividir entre 2. Recordamos que las bases en un rectángulo son los lados paralelos. Este es una base, esta es otra base. Por supuesto, esta es la base menor, esta es la base mayor. Así que para encontrar el área, vamos a sustituir esos datos. Base menor, que es 30, recuerden que la medimos aquí. Base mayor es 60. La altura no es más que la distancia entre las dos bases y se puede ver que entre 20 y 30 la distancia es 10, o sea, lo que separa las bases son 10 unidades. Por tanto, 30 más 60 por 10 entre 2. Al sumar 30 y 60 tengo 90 y al multiplicarlo por 10 pues son 900. Al dividir 450 metros sería el desplazamiento. Nos falta finalmente el desplazamiento en esta tercera etapa, desde 30 a 40. Tenemos otro triángulo, por tanto, podemos utilizar otra vez la fórmula para el triángulo, base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? Bueno, entre 30 y 40, la distancia serían 10 unidades. Esa es la base. La altura serían 60.
Entonces ponemos los datos en la fórmula y tenemos 30 por 60 entre 2. Si dividimos 600 entre 2, tenemos 300 metros. Luego, el desplazamiento total lo podemos hallar sumando las partes. 225 más 150 más 450 más 300 metros. Y ahí tendríamos el desplazamiento total del objeto en todo el recorrido desde 0 hasta 40 segundos.